Bien, entonces vamos a partir de la definición. Vamos a repasar esto súper rápido y ahorita vemos un poco en movimiento cómo funciona esta parte de la circulación. Entonces, por acá quiero empezar. El sistema cardiovascular es un sistema encargado de distribuir gases y nutrientes a los tejidos, ¿sale? Y no solamente les distribuye nutrientes, también recoge sus desechos metabólicos. Y ahí se puede medir la cantidad de sangre que llega por este sistema a cada órgano y lo podemos medir incluso en litros por minuto. Esta cantidad de sangre esta cantidad de flujo de sangre que llega a las vísceras en litros por minuto se le conoce como perfusión. La importancia de la perfusión es que permite que una víscera funcione de manera correcta, siempre y cuando tenga su aporte necesario, ya lo comentamos, en litros por minuto. De lo contrario, si una víscera empieza a perder esta cantidad que requiere, empieza a disminuir, ¿qué creen que ocurra? ¿Qué le ocurra a esa víscera? Si deja de recibir el aporte sanguíneo en litros por minuto que debería. Empieza a fallar. Exacto, pues empieza a fallar, ¿sí? Así, de básico. Ya no empieza a funcionar como debe hacerlo y empieza a tener entonces una falla orgánica, ¿sale? Entonces, la perfusión es importante porque cuando tenemos un estado que disminuye el volumen sanguíneo, ¿qué se les ocurre? ¿Qué situación podrá disminuir el volumen sanguíneo de manera drástica? Así, a lo que se les ocurra. A ver, el sistema. Exceso de consumo de sal. Podría ser, aunque eso más bien nos daría un cuadro de deshidratación por un exceso ahí de sodio, pero más bien, fíjense, en el sistema cardiovascular, pues el corazón y las venas, lo que impulsan y mantienen un flujo constante es de la sangre, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué cantidad de sangre tenemos en el sistema cardiovascular que han escuchado, que han leído? Como 5 litros, así es. Entonces, esos 5 litros, gracias al corazón, pues se mantienen siempre circulando, ¿sale? ¿Por qué motivo creen que esos 5 litros podrían disminuir? Y de esa manera, al disminuir el volumen sanguíneo, pues disminuiría la cantidad de flujo en litros por minuto a las vísceras. ¿Qué situación se les ocurre? Exacto, un traumatismo que involucre justo la ruptura de un vaso y por lo tanto tengamos la salida de la sangre y esto le conocemos como hemorragia. Muy bien. Entonces, ese es el término que quiero que se lleven el día de hoy, perfusión, porque es importante, una persona cuando tiene una hemorragia activa y empieza a disminuir la perfusión orgánica, entra en un estado que se le conoce como choque. ¿Sale? ¿Alguna duda con esto? ¿Dudas, dudas, dudas? No, doctor. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes ahora del sistema cardiovascular? Acuérdense, el corazón y sus vasos sanguíneos, ¿sale? El corazón, pues es esta víscera hueca que va a funcionar como bomba y hasta el corazón van a llegar unos vasos que le llevan flujo sanguíneo, son las venas, y desde el corazón van a salir otros vasos que son las arterias, ¿sale? De esta manera se forma un flujo que debe ser continuo. Del corazón la sangre sale hacia las arterias transportan generalmente oxígeno y nutrientes y hasta las vísceras. En todas las vísceras, los vasos más pequeños hasta los que llegan los nutrientes son los capilares. Y en los capilares es donde también se va a producir un intercambio celular de gases y nutrientes. Es decir, aquí el oxígeno pasa a las células y recibimos el dióxido de carbono de esas mismas células. Entonces, ya que recibimos el dióxido de carbono, ahora los capilares se continúan con el sistema venoso, que recoge la sangre de todo el cuerpo y la lleva de regreso al corazón. ¿Por qué? Porque acuérdense, el flujo generalmente que representamos en azul tiene una cantidad alta de dióxido de carbono
y el flujo que representamos con rojo, pues tiene una alta concentración de oxígeno. Entonces el flujo, como ven, debe ser continuo, ¿sale? Por lo tanto, si existiera un punto donde lo interrumpiéramos a cualquier nivel, pues vamos a hablar de una alteración, ¿sí? Donde ya no podemos entregar ese oxígeno, esos nutrientes. O todavía peor sería que a nivel del corazón, este flujo tuviera alteraciones, ¿no? Donde el flujo se regresara, etcétera. ¿Me explico? ¿Queda claro los componentes del sistema cardiovascular? Sí, muy bien. Ok, entonces no olviden esto. Aunque sí, todo el tiempo hemos aprendido que la mayoría de las arterias transportan oxígeno y la mayoría de las venas transportan dióxido de carbono, ¿sí? Hay que recordar que existen las excepciones, ¿sale? Ahorita lo vamos a puntualizar, pero desde ahorita anótenlo así, subrayenlo, ¿no? La mayoría de las venas ya sabemos que transportan sangre rica en dióxido de carbono, ¿sí? Eso es lo que me dijeron hace ratito. Pero la excepción son las venas pulmonares. Ahorita vamos a ver, ¿no? ¿Por qué las venas pulmonares son las venas que llevan sangre oxigenada? Y al contrario, las arterias ya sabemos que la mayoría transportan sangre rica en oxígeno, pero lo mismo, también encontramos la excepción. La excepción son las arterias pulmonares, son las arterias que llevan sangre desoxigenada. Y esto ya en lo anatómico. ¿Alguien por curiosidad ha leído o recuerda cuáles son las otras venas y arterias, específicamente durante el embarazo, que también son venas que llevan sangre oxigenada y arterias que llevan sangre desoxigenada? ¿Alguien recuerda cuáles son? Importante durante el embarazo, para la embrio. ¿No, nadie? A ver, durante el embarazo, ¿qué vasos tenemos de importancia? ¿Sí se acuerdan? Se los prometo. Unos vasos, a ver, hagan el intento. Embarazo, vasos sanguíneos, placenta, vena cava inferior. No. Bueno, no nos vamos a meter ahorita hacia las venas cavas. Te podría decir que sí, pero no es el punto ahorita en este momento. Eh, Me refiero a las venas umbilicales. Sí, la vamos a poner por acá. Las venas umbilicales durante el embarazo también transportan sangre oxigenada, ¿sale? Las venas umbilicales. Y por el otro lado, las arterias umbilicales transportan sangre desoxigenada, ¿sale? ¿Queda claro? Con esto nos vamos a quedar ahorita. ¿Alguna duda? No, doctor. No, muy bien, anótenle, permítanme un minuto. Listo. Bien, pues les comentaba las excepciones de los flujos en las venas y las arterias. No se les vaya a olvidar, ¿sale? Ahorita lo vamos a puntualizar. Em, Ahora regresando hacia el corazón para entrarle a la circulación, recordemos que el corazón es una víscera hueca. ¿Cuántas cavidades tiene esta víscera hueca? 4, muy bien. Entonces va a tener dos atrios y dos ventrículos, ¿sale? Los atrios seguramente también lo van a leer ahorita como aurículas y está bien, no vamos a entrar en discusión con eso. Lo pueden encontrar como atrios y aurículas, usualmente hacen referencia a lo mismo. Eh, los
los atrios más bien tienen una extensión que se llaman aurículas, pero les digo, lo manejan de manera indistinta, así que no se preocupen. Atrio y ventrículo hasta este punto lo vamos a manejar igual. ¿Queda claro? Sí, Muy bien. Entonces, eh, los atrios y los ventrículos a su vez están separados, es decir, tenemos las dos cavidades atrio y ventrículo del lado derecho y tenemos las respectivas del lado izquierdo, separadas por sus respectivos septos o tabiques. Recuerden que septo eh, o septum quiere decir tabique o pared en latín. Entonces, entre los atrios tenemos el septo interauricular o interatrial y entre los ventrículos, pues el septo interventricular. ¿Cuál es el punto de esto? Conocer que la circulación del lado derecho y la circulación del lado izquierdo de manera normal tiene que estar completamente separada. ¿Me explico? sí. Muy bien. Entonces, recordemos, el corazón tiene atrios y ventrículos. Hasta los atrios, no se les olvide, van a llegar las venas, ¿sí? Tanto al atrio derecho como al atrio izquierdo van a llegar venas. Y desde los ventrículos van a salir, entonces, ¿qué vasos? Si a los atrios llegan venas, desde los ventrículos, ¿quiénes salen? Arterias. Arterial. Justo, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las venas que llegan a los atrios? Fíjense. Las que llegan al atrio derecho son la vena cava superior y la vena cava inferior principalmente. Las pongo en azul porque ya les comentaba, su flujo sanguíneo, ¿cuál gas es el que tiene más en abundancia? El flujo representado en azul, ¿qué CO2. tiene? CO2, exacto. Tiene una alta cantidad de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque pues esta sangre viene de todo el cuerpo. De todo el cuerpo la sangre llega al atrio derecho vía las venas cavas, ¿sale? Mientras que en el atrio izquierdo, vean, las venas que llegan al atrio izquierdo son las venas pulmonares, es decir, ¿de dónde vienen? De los pulmones. De los pulmones. ¿Y qué se imaginan? ¿Por qué vendrán de los pulmones? ¿Qué sucedió en los pulmones? El intercambio gaseoso. Exacto, entonces este flujo que viene por las venas pulmonares, ¿cuál será el gas que tiene en abundancia? Oxígeno, así es. Entonces noten esto, ¿no? O sea, todos los vasos que acabamos de mencionar son venas porque están llegando al corazón y específicamente a los atrios. ¿Queda clara esta parte o hay alguna duda hasta aquí? Queda claro, doctor. Muy bien. Ahora, el flujo sanguíneo que ya llegó a los atrios, una vez que se llenan, ahora tiene que pasar ese flujo de atrios a ventrículos, ¿sale? Entonces, al pasar de atrios a ventrículos, el flujo sanguíneo tiene que atravesar unas compuertas, ¿sale? ¿Cómo se llaman las compuertas que se encuentran entre atrios y ventrículos? Así váyanlo analizando. ¿Ah? ¿Cómo se llaman las Válvulas. compuertas que se encuentran entre atrios y ventrículos? ¿Válvulas qué? Pues atrio ventriculares, ¿sí o no? Válvulas atrioventriculares. Existe una, pues, del lado derecho, entre atrio y ventrículo derecho, y existe una del lado izquierdo, entre atrio y ventrículo izquierdo. La del lado derecho, ¿cómo se llama? Tricúspide. Tricúspide, y la del lado izquierdo, bicúspide o mitral. Entonces, estas compuertas no se les olvide, siempre, a veces se llegan a confundir con las otras, entonces por eso les soy puntual en esto, ¿no? Acuérdense, si se encuentran entre atrios y ventrículos, acuérdense que estas son las atrioventriculares, ¿sí? Entonces, ya que llegó el flujo a los ventrículos, acuérdense, ¿qué dijimos desde los ventrículos? ¿Qué vasos van a salir ahora del corazón?
¿Qué vasos salen desde los ventrículos? Arterias, ¿sale? Arterias. Entonces, recuerden, desde el ventrículo derecho va a salir el tronco de la arteria pulmonar, ¿sí? El tronco de la arteria pulmonar a veces nada más lo pueden encontrar como arteria pulmonar, pero es más correcto el tronco porque vamos a ver que este tronco, cuando lean un tronco en anatomía en relación a las arterias, quiere decir un vaso sanguíneo que luego se ramifica. Y es lo que ocurre justo con el tronco de la arteria pulmonar. Se va a ramificar en una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda. Mientras que del ventrículo izquierdo, la arteria que le va a dar salida va a ser la aorta, ¿sale? Entonces, para que el flujo pueda pasar desde el ventrículo a los vasos sanguíneos, a las arterias que ya comentamos, tienen que atravesar el flujo otras compuertas. En este caso, ¿cómo se llaman las compuertas? Que se encuentran justo entre ventrículo, entre los ventrículos respectivos y sus arterias. ¿Cómo se llaman estas compuertas? ¿Válvulas qué? Sí, válvulas. ¿Cuáles? ¿Cómo se llaman estas dos válvulas? Es En la conjunto. pulmonar y la aórtica, ¿no? Exacto, que se les conoce como válvulas semilunares por su anatomía, ¿sale? Entonces, no confundir las válvulas atrioventriculares, ¿sí? Con las válvulas semilunares. Por eso les digo, sean muy, recuérdenlo de esa manera, ¿no? Si dicen, ay, ¿qué válvula estaba entre atrio y ventrículo, derecho o izquierdo? De entrada piensen que pues se llaman atrioventriculares, ¿sí? Y pues ya recordando, la del lado derecho es la tricúspide, la del lado izquierdo es la mitral. Pero las que le dan salida a los ventrículos son las válvulas semilunares. Y si se fijan, cada válvula semilunar pues se encuentra, digamos, en el inicio de cada arteria. La válvula semilunar pulmonar pues se encuentra justo al inicio del tronco de la arteria pulmonar. Y la válvula semilunar aórtica pues se encuentra justo al inicio de la aorta. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Dudas? ¿Dudas? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, si se fijan, ya habíamos quedado que el flujo del lado derecho, pues, es bajo en oxígeno, alto en dióxido de carbono, ¿no? Por eso el color azul. Y del otro lado, el lado izquierdo, el flujo es alto en oxígeno, bajo en dióxido de carbono. Por eso en rojo. Entonces, vean, del lado derecho, si la sangre está alta en dióxido de carbono, pues lo que tenemos que hacer es eliminar del organismo ese dióxido de carbono. Por eso, este flujo se transporta hacia los pulmones. ¿Y qué va a ocurrir en los pulmones? ¿Para qué sirven? Pues para realizar el intercambio gaseoso, donde expulsamos el dióxido de carbono y por lo tanto disminuye su concentración y obtenemos del ambiente oxígeno. Por eso ahora aumenta. Y entonces vean, en los pulmones se está realizando el intercambio gaseoso. Ahora fíjense, si ya tengo ahora la sangre oxigenada, ¿a dónde tiene que ir? De los pulmones hacia dónde tiene que ir. Que en los pulmones se oxigena, ¿no? Pero ¿quién es el que la distribuye hacia los tejidos? Al corazón, justo. Entonces se tiene que regresar al corazón. Y entonces, ¿cuáles son los vasos que llevan la sangre desde los pulmones hacia el corazón? Las venas pulmonares. Pero si se fijan, ya las pusimos en rojo, porque ¿qué ocurrió? El intercambio gaseoso. Entonces, este flujo que ya regresó al corazón ya va oxigenado. ¿Me explico? Sí, doctor. ¿Seguros? Bueno, entonces, vean, en el caso del flujo del lado izquierdo de la aorta, bueno, y aquí recordar, ¿no? Venas pulmonares, que acuérdense, las venas pulmonares, ¿a qué cavidad del corazón llegan? ¿A qué cavidad? Hemos visto hace rato. Alguien recuérdeme.
Las venas pulmonares, ¿a qué cavidad cardíaca llegan? Al atrio izquierdo. Exacto, al atrio izquierdo, no olvidemos, no perdamos el punto de vista. Entonces, fíjense, eh, por el lado derecho, perdón, por el lado izquierdo, la sangre que sale del ventrículo izquierdo por la aorta, acuérdense que ese flujo ya lleva una cantidad elevada de oxígeno y una cantidad disminuida de dióxido de carbono. Entonces, este flujo que va por la aorta se tiene que dirigir hacia todo el organismo, hacia todo el cuerpo. Tenemos que repartir ese oxígeno en todo el cuerpo, ¿sale? Entonces, pues ese flujo va a llegar a todos los tejidos corporales y en los tejidos, recuerden, se realiza el intercambio también gaseoso y metabólico a nivel celular. Por lo tanto, ¿qué ocurre con este flujo? Entrega su oxígeno y recibe el dióxido de carbono de las células. Por eso, ¿qué ocurre? Disminuimos la concentración de oxígeno y como recibimos el desecho metabólico, aumenta el CO2. Entonces, todo este flujo que ya está ahora desoxigenado con una alta cantidad de dióxido de carbono, ¿a dónde tiene que ir? ¿De regreso hacia dónde? También hacia el corazón, pero en este caso vía las venas cavas, es decir, ¿a qué cavidad cardíaca vamos a llegar? ¿A qué cavidad desembocan las Al venas cavas? atrio derecho. Al atrio derecho, muy bien, entonces vean. Y aquí regresamos, vuelve a iniciar todo este ciclo. Esto es un ciclo más bien continuo, ¿sale? Donde recuerden, no pierdan de vista venas pulmonares, venas cavas. Entonces las venas pulmonares ya quedamos, ¿sí? Estas venas pulmonares llegan al atrio izquierdo, ¿sí? No las perdamos de vista. Y las venas cavas van a llegar al atrio derecho. Y pues de ahí lo que ya comentamos se repite una y otra vez. ¿Alguna duda? ¿Ya quedó mejor la duda que me preguntaban hace ratito? ¿O no? Bien, entonces hablamos de dos tipos de circulación, la circulación menor y la circulación mayor. Entonces acuérdense, la circulación menor o pulmonar, pues nos indica el flujo que se va a ir hacia los pulmones desde la cavidad cardíaca, desde la que sale hacia los pulmones y a la cavidad cardíaca que llega de regreso de los pulmones. Entonces acuérdense, la circulación menor pulmonar inicia en el ventrículo derecho. Recuérdenme por qué. En el ventrículo derecho, ¿qué arteria le da salida a este ventrículo? La pulmonar. La pulmonar, pues obviamente el flujo se va a los pulmones, hace intercambio gaseoso y luego regresa al corazón por las venas pulmonares. ¿A dónde? Al atrio izquierdo. ¿Sale? Entonces la circulación menor pulmonar, acuérdense, va de ventrículo derecho a atrio izquierdo. ¿Queda claro este punto? ¿Por qué? Sí, doctor. Muy bien. Y la circulación mayor o sistémica, acuérdense, es la que ya reparte todo el flujo hacia las vísceras y esto inicia en el ventrículo izquierdo. Acuérdense que de aquí, ¿quién le da salida al ventrículo izquierdo? ¿Qué arteria le daba salida al ventrículo izquierdo? La aorta ascendente. La aorta, muy bien. Y acuérdense, se va todo el cuerpo a través de la aorta, partiendo del ventrículo izquierdo, y luego ya que entregó el oxígeno y recibió el dióxido de carbono de las células, va de regreso al corazón desde todo el cuerpo hacia el atrio derecho. ¿A través de qué vasos? Recuérdenme. Las venas cavas. De las venas cavas. Muy bien. Entonces, esta es la idea principal de la circulación. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No, muy bien.
Entonces, les voy a mostrar un video en un segundo. A ver, ahí ya observan mi pantalla con el tórax y el corazón al centro. Sí, Muy bien, fíjense. Entonces vamos a ubicarnos un poquito. El corazón pues se encuentra, ya lo vemos por acá, en la cavidad torácica, ¿sale? Justo detrás de qué hueso. ¿El esternón? ¿Detrás de qué hueso? Del esternón, justo. Vean, ahí encontramos al corazón, lo podemos observar pues debe estar latiendo y vean, ahí pues nos ubicamos, ¿no? Retiramos el esqueleto del tórax y pues observamos, al retirarlo, por lo tanto nos queda el corazón en una vista que, ¿qué vista será? ¿Anterior? Vista anterior, justamente. Acuérdense que el corazón, aunque se encuentra sobre la línea media, se encuentra rotado hacia la izquierda. Ese dato nos permite identificarlo, esta zona donde tengo el cursor. ¿Sí notan el cursor o no? sí, Ah, muy bien. Ahí el cursor que se está moviendo, entonces me indica el ápex cardíaco o vértice cardíaco, ¿sí? Que debe estar de manera normal hacia la izquierda. Entonces, vean, ahí tenemos una vista anterior. En la vista anterior, ¿cuál es la cavidad que predomina en esta vista anterior? el ventrículo izquierdo. No. Fíjate, si les dije que es el ápex, está hacia la izquierda. El ápex, fíjate que sí es del ventrículo izquierdo, pero no alcanzamos a ver todo el ventrículo izquierdo. Si te fijas, nada más es un pedacito, ¿no? Y específicamente el ápex. Entonces, ve, toda esta superficie que estoy rodeando con el cursor, ¿qué cavidad será? Es el ventrículo Acuérdense, derecho, ¿no? es el ventrículo derecho, sí, justo, es el derecho, ¿sale? Entonces, vean, esa es una vista anterior. Nada más eso quiero que se acuerden ahorita. En una vista anterior, la cara que nos ofrece el corazón es su cara derecha, o sea que el corazón no nos está viendo directamente de frente, está de ladito. ¿Me explico? Sí, Muy bien. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer ahora es ver sus caras. Vean, ahí lo acabamos de rotar. Entonces, ¿qué vista tenemos justo en ese punto? ¿Qué vista sería? A ver, le regreso. Lo teníamos en este punto. Y vean, lo vamos a rotar. Entonces, al rotarlo, vean, ¿qué vista tenemos? ¿No? No nos... ¿Qué pasó? Lateral. Muy bien, ¿lateral de qué lado? ¿Es una vista lateral? No. derecha. Derecha. Fíjense, vamos otra vez. Partimos desde la vista anterior. Ahí es una vista anterior. Acuérdense, siempre le ponemos ejes, ¿no? Si es una vista anterior, lo estamos viendo de frente. Hacia arriba, aquí donde tengo el cursor moviéndose, ¿qué sería? Le ponemos ejes, ¿qué sería aquí arriba? Superior, ¿no? Aquí abajo, Inferior. inferior. Si lo estamos viendo de frente, a ver, de este lado donde estoy moviendo el cursor, estamos viéndolo de frente. Entonces, ¿qué lado es este? Lateral. Lateral, pero ¿qué lado? Pues lo tienes Derecho. de frente. Izquierda. Derecho. Sí, derecha, izquierda. Le regresamos con el esqueleto para ubicarnos. Vean, tenemos una vista anterior del tórax. Sí, acuérdense, lado derecho, lado izquierdo. Lo estamos viendo de frente. ¿Qué es lo que hicimos? Retiramos el esqueleto y nos quedó totalmente el corazón. Por eso, fíjense, si partimos aquí de la vista anterior, ¿qué es lo que voy a hacer? Vean, lo rotamos
vamos a derecho. Del será que está. A ver, esta hola, hola, problemas de conexión. A ver, ¿en dónde me quedé? Cuéntenme, por favor. Estaba explicando que dependiendo la posición en la que la veamos, es como se modifica pues las vistas que le tenemos que dar. Ok. Ah, ok. Entonces, alcanzamos a ver esta vista que les muestro. ¿Qué vista dijimos que era? Lateral derecha. Por lo tanto, aquí donde les estoy moviendo el cursor, les decía qué cavidad creen que les esté delimitando. Si es una vista lateral derecha, ¿quién será esta cavidad? El atrio derecho. ¿Segura? ¿Será el atrio? Es el ventrículo. Pero vemos el atrio, por supuesto, vean. Ahora, ¿alcanzan a ver ahora aquí atrás la zona que les estoy delimitando con el cursor? Sí, Esto que les estoy delimitando, esto sí, ¿quién es? el atrio. El atrio derecho, ¿sí o no? Entonces vean, veo aquí ventrículo y atrio derecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ahora fíjense, sigo rotando al corazón. Lo seguimos rotando, lo seguimos rotando, lo seguimos rotando. ¿Y ahí a qué vista llegaremos? ¿Qué vista creen que sea esa? Posterior. Posterior, muy bien. Entonces lo que observamos aquí son, en la vista posterior, son los atrios. Vean, donde les estoy delimitando el cursor, ¿qué atrio será? Izquierdo. Izquierdo. El izquierdo, muy bien. Y por acá al ladito, otra vez les estoy delimitando el cursor. ¿Qué atrio les estoy delimitando? Derecho. El derecho. Vean, continuamos la rotación. Ahora les ofrezco una vista. ¿Qué será esta vista? Lateral izquierda. Lateral izquierda, muy bien. Entonces, donde observan el cursor con el círculo, ¿qué cavidad del corazón nos estará señalando? El círculo con el cursor en el interior. El atrio izquierdo. Atrio izquierdo. Bien, es el atrio izquierdo y esa específicamente es la aurícula izquierda, pero bueno, no importa. Y acá, donde les estoy señalando con el cursor en movimiento, ¿qué cavidad será? Ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. Entonces ya identificamos nuestras 4 cavidades, vean, y ahí regresamos a qué vista. ¿Qué vista era esta? ¿Se acuerdan? Anterior. Anterior. Muy bien. Entonces, ahí nada más identificamos las paredes del ventrículo derecho, la pared del ventrículo izquierdo, vean, la aurícula izquierda o atrio izquierdo, perdón, derecha e izquierda, ¿no? Y vean, aquí observamos desde el ventrículo derecho, ¿cuál dijimos que era el vaso que le daba salida al ventrículo derecho? ¿Quién? No escuché, perdón. El tronco de la pulmonar, si se fijan, el tronco, justo, el tronco dijimos que se iba a ramificar, ¿no? En una arteria pulmonar izquierda y en una arteria pulmonar derecha, ¿se acuerdan? Pues ahí tenemos el tronco de la arteria pulmonar. Vean, ahora ahí, ¿cuál acabamos de seleccionar? Se ven guinda a la aorta ascendente. ¿Desde dónde salía la aorta ascendente? ¿Me recuerdan? Ventrículo izquierdo. Desde el ventrículo izquierdo, justo.
Luego, fíjense, también podemos identificar el arco o callado aórtico y bueno, se continúa con una porción descendente. Luego, fíjense, acabamos de seleccionar en guinda a un vaso que llega al atrio derecho. Vean, acabamos de seleccionar, perdón, la vena cava superior. Y si se fijan, por acá abajo, no sé, a ver, en el cursor en movimiento, alcanzan a notar ahí un vasito. ¿Qué vaso creen que les esté señalando con el cursor en movimiento? La vena cava inferior. Exacto, la vena cava inferior. Entonces ahí vemos las dos venas cavas llegando al atrio derecho. Vean. ¿Sí? Y ahora vean, estoy seleccionando una de las dos arterias pulmonares. ¿De qué lado? Que está en guinda. Derecho. Las derechas, vean ahí, las rojas son las venas pulmonares derechas. Ahí está una superior, una inferior. Y fíjense, las del lado izquierdo, ahí las tenemos. Nuevamente, una superior, una inferior. Ya identificamos las cavidades y los grandes vasos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Muy bien. Ahora fíjense, lo que vamos a hacer es retirar las paredes de las cavidades. Vean, ahí le quitamos una pared al ventrículo derecho y le vamos a quitar su pared al atrio derecho. ¿Ya lo vieron? Ahí están las cavidades derechas, ¿sí? Entonces, fíjense, lo rotamos. ¿Qué estaremos observando en esta zona donde les estoy moviendo el cursor? ¿Qué creen que sea? Esa compuerta entre el atrio y el ventrículo derecho. La tricúspide. La válvula tricúspide. La válvula, muy bien, la válvula tricúspide. La válvula, acuérdense, si está entre atrio y ventrículo, pues es atrioventricular. Del lado derecho es la tricúspide. Ahí la observamos desde el atrio, ¿sí? Desde el atrio derecho. Y aquí, ¿desde dónde la estamos observando? El ventrículo derecho. Desde el ventrículo derecho, ¿sí? Ahora, fíjense, entonces ya identificamos la válvula tricúspide, ¿sí? En el lado derecho. Quiero que observen ahora este otro sitio donde les estoy moviendo el cursor. ¿Qué identificamos en esta zona? Fíjense, lo voy a poner en movimiento otra vez. ¿Qué identificamos en esta zona? Es la válvula pulmonar. Así es la válvula pulmonar que justamente se encuentra al inicio de este vaso. ¿Quién dijimos que era este vaso? Ya lo habíamos seleccionado. Es la arteria pulmonar, ¿no? Así es, el tronco de la arteria pulmonar. Entonces ahí observamos cómo el ventrículo tiene dos compuertas. Los dos ventrículos tienen dos compuertas, ¿sale? Su compuerta de entrada, que corresponde a la válvula atrioventricular, pues del lado en el que nos encontremos, y su compuerta de salida, que corresponde a su válvula semilunar. ¿Me explico? Sí. Entonces, acuérdense, ventrículos con puerta de entrada, con puerta de salida. Y esto, aunque parezca medio gracioso, acuérdense, la sangre a los ventrículos, ¿por cuál compuerta debe entrar? ¿Por la compuerta de entrada o la compuerta de salida? Es por la del atrio, ¿no? Exacto, o sea, ahí va, acuérdense. Les decía, el ventrículo tiene una compuerta de entrada y una compuerta de salida. La compuerta de entrada es la válvula atrioventricular y la compuerta de salida es la válvula semilunar. Por lo tanto, la sangre, el flujo sanguíneo en los ventrículos debe entrar por la compuerta de entrada y pues salir por la compuerta de salida. Tiene lógica, ¿no? Suena muy sencillo. ¿Queda claro? Sí. Sí. Por lo tanto, de manera normal, el flujo sanguíneo no debería salir por dónde. A ver, ayúdenme. Entonces, si la sangre entra por la entrada y sale por la salida, eso me dice que el flujo sanguíneo no puede salir por dónde.
por la entrada, justo, y por lo tanto no puede entrar de regreso. ¿Por dónde? No puede entrar. ¿Por dónde? Por la compuerta de salida. Así es, justo. No se les olvide. Obviamente ahorita lo que quiero que recuerden principalmente es que no confundan las válvulas atrioventriculares, ¿sí? Con las válvulas semilunares. Bien, ahora continuamos. Fíjense, lo que vamos a hacer ahora es observar desde el interior, pero de las cavidades izquierdas, ¿sale? Entonces vean, ahí retiramos pared del ventrículo y pared del atrio izquierdo. Y nuevamente, a ver ahora desde el lado izquierdo, en esa vista posterior, ¿qué creen que estemos observando acá? Lo que les estoy señalando con el cursor en movimiento. ¿El ventrículo izquierdo? No, si te fijas, La estamos aurícula observando derecha, desde la izquierda. cavidad. Exacto, es la aurícula o atrio izquierdo, justo. Si te fijas, le quitamos una pared, es decir, estamos observando desde el interior del atrio izquierdo. Entonces, esta estructura que les estoy señalando con el cursor, que se está moviendo, específicamente, ¿cuál será? ¿Qué estructura será? La válvula bicúspide. Así es, la válvula bicúspide o mitral. Muy bien los que comentaron, ¿sale? Ahora fíjense, esa es la vista desde el atrio, pero lo podemos rotar y ahora hacer la vista de esa misma válvula, pero ¿desde dónde? Vean. Desde el ventrículo izquierdo. Así es, desde el ventrículo izquierdo. Entonces, identifiquen ahí la válvula atrioventricular izquierda y vean cómo en ese punto donde se detuvo el video, también alcanzamos a ver por acá, vean, qué estructura será esta que les estoy señalando con el cursor. La válvula tricúspide. La tricúspide, muy bien. Entonces aquí estamos observando las dos válvulas atrioventriculares, ¿ya vieron? Ahora, lo que debemos buscar en el ventrículo izquierdo es su compuerta de salida. ¿Quién era la compuerta de salida del ventrículo izquierdo? La válvula troncopulmonar. No, del izquierdo. Revisen su apunte. Del lado izquierdo, Es ¿cuál? la aórtica, ¿no? La válvula aórtica. Entonces, lo que vamos a hacer, vean, ahí estamos observando las dos atrioventriculares y podemos alcanzar a ver la semilunar del lado derecho, es decir, la pulmonar. Ya me la habían comentado hace rato. Lo que vamos a hacer ahora es buscar la semilunar desde el ventrículo izquierdo, que justamente, vean, corresponde a, ya la observamos, ya la alcanzaron a ver. ¿Qué válvula será esta que les estoy señalando? Véanla. ¿Qué válvula será? Semilunar. La semilunar del lado izquierdo, ¿no? La semilunar aórtica. Entonces observen, en ambos ventrículos, los dos tienen su respectiva válvula atrioventricular, que es su compuerta de entrada, y los dos tienen su respectiva válvula semilunar, que es su compuerta de salida. ¿Queda claro hasta aquí o no? ¿O alguna duda? Todo bien. ¿Sí? De salida, perdón. La compuerta de salida de ambos ventrículos son sus válvulas semilunares. Ok, gracias. Y sus compuertas de entrada son las válvulas atrioventriculares. Ahora, si se fijaron, denme un segundo, las válvulas se encontraban abiertas o cerradas al mismo tiempo todas. ¿O qué ocurre con las válvulas? ¿De qué manera funcionan? Se sincronizan, ¿no? Van de Ajá. una por una. No de una por una, van más bien por grupos, ¿no? O sea, es decir, semilunares y atrioventriculares. ¿A qué me refiero con esto? En que mientras unas se abren, otras se cierran, ¿sí? No pueden estar abiertas las cuatro al mismo tiempo, ni cerradas, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Me explico? Entonces, estos serían los procesos sístole y diástole. Así es, hacia allá vamos. Como no pueden estar abiertas o cerradas al mismo tiempo, pues se alternan, ¿sí? Justamente al alternarse,
Mientras unas están abiertas, las otras están cerradas y viceversa. ¿Me explico? ¿Queda clara esa idea? Sí. Muy bien. Ahora fíjense. ¿Ya ven mi pantalla con el corazón al centro? Sí. Vean, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Ahí observamos nuevamente las caras del corazón. Sí, fíjense, lo que vamos a hacer es quitar todos los vasos, quitar a los atrios, ¿sale? Vamos a retirar todas las estructuras para que nos permita observar, vean, en ese punto donde ya quitamos a la pulmonar, ya quitamos a la aorta, ya quitamos al atrio derecho, ya quitamos al atrio izquierdo. Aquí quiero que nos ubiquemos, fíjense, ¿qué vista les estoy ofreciendo? Aquí me adelanté, a ver, pero fíjense, partimos desde una vista anterior, ¿ya vieron? Vista anterior, la rotamos, vista lateral derecha, seguimos rotando, vista posterior. Y ahora vean, de la vista posterior, ¿hacia dónde nos fuimos? Hacia una vista, ahorita lo vamos a ver, superior. Vean, ahí que quité, ¿qué acabo de quitar ahí? Las aurículas. Exacto, los atrios y sus aurículas. Por lo tanto, aquí, ¿qué estructuras me quedaron al descubierto? ¿Qué válvulas serán? Las válvulas atrioventriculares. Las atrioventriculares. Vean, esta que les estoy delimitando con el cursor, ¿cuál será? Tricúspide. La tricúspide, vean, tiene 3 cúspides. 1, ¿sí? 2, 3. ¿Sale? Tiene 3 cúspides. Y entonces la del lado izquierdo, ¿quién es? Mitral. La bicúspide. La mitral o bicúspide, vean, nada más tiene 2 componentes, ¿sí? Entonces ahí están mis válvulas atrioventriculares. Ahora fíjense, lo que continúo haciendo es retirando los grandes vasos. Vean, ¿este quién es? Este que les estoy delimitando, ¿quién es este vaso? Aorta. La aorta. Entonces, vean, no la pierdan de vista. Ahorita la vamos a quitar y nos va a quedar al descubierto su válvula. Lo mismo con la pulmonar. Vean, ahí ya quitamos un segmento de la aorta. ¿Ya vieron? ¿Sí lo alcanzaron a notar o no? A ver, me regreso. Ahí la seleccionamos. Un segmento de la aorta, es específicamente la aorta ascendente. Y vean, la retiramos. Al retirarla, aquí en este sitio me está permitiendo observar qué válvula. La órtica. Pues la semilunar aórtica, muy bien, y ahorita vamos a ver cómo delante de ella se encuentra, vean, ahí estamos seleccionando qué dice, observen, tronco de la pulmonar. Entonces, vean, al retirar el tronco de la pulmonar, también nos va a permitir observar, vean, ¿qué válvula estamos observando entonces? La troncopulmonar. La válvula pulmonar. Entonces, si se fijan, aquí atrás tenemos las 2 válvulas atrioventriculares, ya me dijeron, la del lado derecho y la del lado izquierdo, respectivamente, y en la región anterior del corazón aquí observamos las 2 válvulas semilunares, ¿sí? Las 2 válvulas semilunares. Y de una situación semilunar y ya me di cuenta de problemas técnicos. ¿Ya me escuchan? Ya. Ok, ya saben que ocurren estas cuestiones, ¿no? Con la inestabilidad del internet y esto, pero sin problema, o sea, coméntenme y ya nada más me avisan en dónde me dejaron de escuchar y retomamos. Entonces, a ver, vamos a compartir nuevamente. Les estaba mostrando las válvulas y les estaba comentando. Ya habíamos identificado las válvulas
atrioventriculares, ya me habían dicho dónde estaba la del lado derecho, la tricúspide, y la del lado izquierdo, es decir, la mitral. Y vean cómo delante de ellas, estas dos válvulas, ¿quiénes son? Estas que estoy encerrando con el cursor. La aórtica y pulmonar. Exacto, las dos semilunares. ¿Cuál es cuál? No se les olvide. La que se encuentra en situación anterior, ¿cuál es? La La troncopulmonar. Nada más hay de dos. La del tronco pulmonar, así es. La anterior es la válvula pulmonar. Y entonces la posterior, no hay de otra, pues es la válvula aórtica. ¿Sale? ¿Queda claro? ¿Las válvulas? ¿Ya las identificamos? ¿Cuál dijo que era la posterior y la anterior? Ok, otra vez. Anterior, ¿quién se acuerda? ¿Quién era la anterior? Tronco pulmonar. La de la válvula pulmonar, ¿sí? La pulmonar. Y la posterior, por lo tanto, pues ya no queda de otra, es la aórtica. ¿Sí? ¿Ya quedó? Sí, gracias. Muy bien, ahora veámoslas en movimiento. Acuérdense que no pueden estar todas abiertas ni todas cerradas al mismo tiempo, se alternan. ¿Sí? Entonces, Disculpe, las válvulas constantemente. ¿Sí? Había Dime. dicho que, ajá, que eran los ventrículos, pero el ventrículo izquierdo era el mitral y el derecho, ¿cuál era? A ver. Ah, ok. La válvula atrioventricular derecha, ve, es la que te estoy señalando. ¿Ya la viste? Sí, Válvula atrioventricular derecha. ¿Esta quién es? La tricúspide. Si te fijas, no enfocarnos en la circulación, ¿sale? Y la del lado izquierdo es la mitralobicúspide. ¿Por qué? Porque tiene dos componentes, fíjate, un componente anterior y uno posterior. Entonces, estas dos son las válvulas atrioventriculares. ¿Qué compuertas de los ventrículos eran las atrioventriculares? ¿Las compuertas de entrada o las de salida? de entrada. Las entradas. Las de entrada, así es. Acuérdense, las válvulas atrioventriculares son las compuertas de entrada a los ventrículos y las válvulas semilunares, anterior es la aórtica, y ellas eran las compuertas de salida de los ventrículos. ¿Queda claro? sí, gracias. Muy bien. Entonces, para que los ventrículos se llenen de sangre, ¿cuáles válvulas se tienen que abrir? Los ventrículos desde donde recibían el flujo. Las semilunares. Para que los ventrículos llenen, ¿cuáles compuertas de entrada y compuertas de salida? Pues creen que entre la sangre a los pulmones. Por ¿Ya las ven? atrioventriculares, ¿no, doctor? Exacto, pues por las de entrada. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahí va. Lo que les pregunté fue, para que los ventrículos se llenen de sangre, ¿qué decir las atrioventriculares? ¿Sí o no? En este momento, a ver, ¿dónde el video? Quiero que me cuenten qué observan, qué válvulas están abiertas y qué ven cerradas. Se está acordando un poco, doctor, y creo que no se le entendió.
Hola. ¿Ya bien? Ya se le escucha. Ya. Ok, regresamos entonces. A ver. A ver. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Ya, sí. Muy bien, ahora les estaba preguntando, ¿qué ven en ese momento que detuve pues la contracción cardíaca? ¿Cuáles válvulas están abiertas y cuáles ven cerradas? Las atrioventriculares, no, perdón, la pulmonar y la aórtica está abierta y las atrioventriculares están, no, perdón, al revés. Las atrioventriculares están abiertas y la aórtica y la pulmonar están cerradas. Así es. Por eso les digo que se acuerden de atrioventriculares y semilunares. ¿Sí? Entonces aquí observamos que las semilunares, es decir, pulmonar y aórtica, están cerradas, ¿ya vieron? ¿Ya las identificaron cómo están cerradas? Y las atrioventriculares, como bien lo comentaron, están abiertas. Por lo tanto, en este momento los ventrículos se estarán llenando o se estarán vaciando. Llenando. Se están Llenando. llenando justo porque el flujo está pasando desde los atrios a los ventrículos. A este periodo del ciclo cardíaco, cuando se abren, como lo ven ahí, las válvulas atrioventriculares, se cierran las semilunares y se permite el llenado del ventrículo, ¿cómo se le conoce a esta fase del ciclo cardíaco? Sístole. No, Diástole. ya no hay de otra, pues si no es sístole, ¿qué es? Ya sale, ¿no? Porque no está contraído. Vamos, diástole. ¿Se abren? Vamos durante la diástole. ¿Cuáles válvulas se abren? Las atrioventriculares. Y se cierran Las semilunares. las semilunares. Esto permite el llenado de los ventrículos. ¿Me explico? La diástole dijo que era contracción. A ver, otra vez. Pongan atención. En la diástole se abren las válvulas atrioventriculares y se cierran las semilunares. El hecho de que estén abiertas las atrioventriculares permite el llenado ventricular. Y mientras los ventrículos se están llenando, a ver, tú misma dime, ¿estarán contraídos o estarán relajados? Si se están llenando, Relajados. relajados, entonces durante la diástole, los ventrículos están relajados porque se está produciendo su llenado. ¿Quedó claro? Sí, Sí. gracias. Ahora fíjense, una vez que ya se llenaron los ventrículos, ¿qué van a hacer? ¿Qué hacen los ventrículos? Estaban relajados, sí, porque se estaban llenando, pero ya que están llenos, ¿ahora qué hacen? Se contraen. Se contraen, se cierran, digamos, ¿sí? Se contraen. ¿Esto qué produce? La abertura ahora de qué válvulas, quiero que observen. Semilunares. Las semilunares, ¿y quiénes se cerraron? Las atrio. Las atrioventriculares. Entonces, fíjense, esto lo que nos dice es que el ventrículo se están contrayendo, ¿sí? Están en un periodo de contracción donde están expulsando el flujo sanguíneo. El ventrículo derecho está expulsando su flujo a través de la válvula pulmonar hacia el tronco de la pulmonar
Y el ventrículo izquierdo está expulsando su flujo a través de la válvula aórtica hacia la aorta. ¿Me explico? ¿Alguna duda? No, doctor. Entonces lo puntualizamos, ¿no? Durante la sístole, ¿cuáles válvulas se abren? Las semilunares, Y se cierran las atrioventriculares, atrioventriculares. ¿Y los ventrículos qué les pasa? Están vacíos, vaciándose, se están vaciando. Justamente ese vaciado se produce por la contracción ventricular. Acuérdense, sístole, se cierran los ventrículos, se contraen y al contraerse se vacían. Y pues básicamente este es el ciclo cardíaco. ¿Queda claro cómo funcionan las válvulas, cómo funcionan los ventrículos de manera, pues, hasta aquí? Sí, doctor. Ahora, para terminar este punto, quiero que me recuerden una cosa. Si nosotros ponemos, ya sea el estetoscopio, por ejemplo, ¿no? En el tórax del paciente, ¿qué escuchamos? Los ruidos cardíacos, ¿no? Los latidos cardíacos o ruidos cardíacos. ¿Cuántos ruidos cardíacos tenemos? Eh, De dos, manera normal. 2, ¿no? Se describen como el famoso el doom loop, ¿no? Doom loop, doom loop. ¿Por qué se producen los ruidos cardíacos? ¿Alguien sabe? por la es por, contracción y es relajación. cuando se Sí, cierran las o sea, válvulas, ¿no? exacto. Obviamente tiene que ver con la contracción y relajación de los ventrículos, pero específicamente se da cuando se cierran las válvulas, ¿sí? Cuando se cierran las válvulas, el cierre es tan brusco que produce un sonido. ¿Me explico? ¿Me Sí. explico o no? Sí, Entonces, fíjense, en este momento que está congelada el video, ¿cuáles válvulas se cerraron? ¿Cuáles están cerradas? Las atrioventriculares, ¿no? Ventriculares. Entonces, ¿en qué periodo estamos del ciclo cardíaco si están cerradas las atrioventriculares? En el vaciado. en la sístole, En el vaciado, es decir, durante la sístole, muy bien. Entonces, fíjense, durante la sístole, este evento que ya habíamos comentado, el cierre de las válvulas el cierre de las válvulas atrioventriculares, le complementamos ahí. Este cierre produce, ¿cuál de los dos ruidos cardíacos? ¿El primero o el segundo? El segundo. No, entonces, El segundo. pues el primero, ¿no? Ah, perdón, No, sí. no, no. Ya habían dicho que el segundo, les dije que no, entonces pues el primero, ¿sí? Entonces el primer ruido cardíaco se produce durante la sístole y esto se debe al cierre de las válvulas atrioventriculares. ¿Me explico? Sí. Y entonces, vean, en el siguiente evento, ahora durante ¿qué periodo tenemos aquí del ciclo cardíaco? Si Diástole. están cerradas las semilunares y abiertas las atrioventriculares, la diástole, ¿sí o no? Entonces, durante la diástole, el cierre brusco de las válvulas semilunares produce el segundo ruido cardíaco. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Estos videos se los subo al Classroom para que los puedan ustedes analizar de manera un poco más detenida y pues le exploren, ¿no? Vean ahí, saquen sus dudas. Muy bien. De generalidades de sistema cardiovascular, hasta aquí, ¿alguna duda, algo que no les haya quedado claro? Adelante. De mi parte todo bien. Muy bien. ¿Los demás? Sí, igual, doctor, todo bien. sí, todo bien. Y vamos a dar inicio con generalidades del sistema nervioso. Una correlación embrionaria muy importante es que
Yo sé que ahorita tampoco lo hemos visto, pero nada más recuérdenlo. Hay una zona del embrión formada por una capa de células llamada el ectodermo, que generalmente se representa en azul en los libros de embriología. Entonces, el ectodermo es el que va a dar origen al sistema nervioso. De inicio va a formar una estructura llamada el tubo neural, y del tubo neural, pues se van a formar todas las estructuras del tubo neural, perdón, y la cresta neural. Estos dos tejidos van a dar origen al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Entonces, el tubo neural lo identificamos en esta zona ya aislado, es en azul, se pliega, es un tubo, y aquí en el borde observamos las células de la cresta neural. Entonces, el tubo neural lo abordamos desde aquí porque una porción del tubo neural, la más cefálica, la que más se desarrolla en la región del cráneo, va a corresponder al encéfalo, ¿sale? El encéfalo y la porción alargada que queda en la región dorsal del cuerpo va a ser la médula espinal. Entonces, hasta aquí, punto importante, el sistema nervioso deriva del tubo neural. El tubo neural, a su vez, deriva del ectodermo en el embrión, ¿sí? Ese tubo neural tiene una región más craneal, que pues ya anatómicamente está protegida por el cráneo, y una porción alargada está protegida por la columna vertebral. Entonces, como encéfalo, y la porción que protege, que está protegida por la columna vertebral, es la médula espinal. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Alguna duda? No. No, muy bien. Entonces, del tubo neural, como deriva encéfalo y médula espinal, estos son los componentes del sistema nervioso central, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, ¿cuáles son los componentes anatómicos del sistema nervioso central? Encéfalo y médula espinal. ¿Queda claro? Sí, doctor. Laura. Sí. Muy bien. Entonces, el encéfalo tiene varias regiones. Vean, aquí nos presenta un esquema anatómico, un corte por el plano. ¿Cuál será? ¿Un corte por cuál plano? Sagital, ¿no? Sagital, muy bien, a nivel craneal, donde observamos al interior de la cavidad craneal, vean, todo el encéfalo. El encéfalo, acuérdense, es lo que está al interior del cráneo. Y tiene regiones, ¿sí? Las regiones, pues, forman distintas estructuras del encéfalo, como sus hemisferios, ¿sí? El cerebelo, el tallo cerebral, ¿sí? O sea, el encéfalo tiene distintas regiones. Ahorita nada más quiero que lo recuerden, ¿sí? Y la médula espinal se continúa en este esquema, sería hacia la región caudal a través de la columna vertebral. Entonces, este es mi sistema nervioso central, no lo perdamos de vista. Y el sistema nervioso periférico, ¿quién lo conformaba? ¿Se acuerdan? Los nervios y los ganglios. Los nervios y los ganglios, ¿sale? Entonces, los nervios y los ganglios van a ser agrupaciones de neuronas. Ahorita vamos a ver su disposición, pero pues son básicamente los mismos componentes. Recuerden, del tubo neural forma el sistema nervioso central, y el sistema nervioso periférico, lo comentábamos hace rato, se forma de la cresta neural. Entonces, básicamente de ambos tejidos se van a desarrollar neuronas, ¿sí? Es lo que nos importa. Va a haber neuronas al interior en el sistema nervioso central, y va a haber neuronas en el sistema nervioso periférico. De manera que la neurona es el componente anatómico y funcional del sistema nervioso. ¿Me explico? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? No, todo bien. Bien, entonces aquí podemos observar cómo los nervios
los nervios y los ganglios surgen desde el sistema nervioso central. Vean, por aquí lo que les estoy señalando, ¿qué creen que sea? Ahí al centro, protegida por la columna vertebral, ¿quién estará? La médula espinal. La médula espinal, muy bien. Y vean, aquí al interior del cráneo, ¿quién es esta otra parte del sistema nervioso central? ¿El encéfalo? El encéfalo. Entonces vean cómo desde el encéfalo surgen estas estructuras que en amarillo se representan generalmente como estas estructuras del sistema nervioso periférico que llamamos nervios, y si ven ahí unas regiones más anchas, corresponderá seguramente a un ganglio. Entonces, estos son los nervios que pueden ser, los podemos dividir en dos grupos, ¿sí? Los nervios que vienen del encéfalo, específicamente del tallo cerebral, y a estos les vamos a llamar los nervios craneales, porque pues se originan al interior, hacia pues esta misma región de la cara y el cuello. ¿Me explico? ¿Queda claro qué son los nervios craneales? Sí. Y los otros nervios, los que surgen desde la médula espinal, ¿cómo se llamarán? Todos estos otros nervios, vean que van, por ejemplo, hasta las extremidades superiores y se dirigen también hasta las extremidades inferiores. ¿Cómo se llamarán estos nervios? Surgen de la médula espinal. Espinales. Fíjense que la anatomía es muy deductiva, justo son los nervios espinales. Entonces, acuérdense, sistema nervioso central conformado por encéfalo, nervios, y los nervios, decíamos, pueden ser craneales o espinales. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Perfecto. Ahora, esta división que acabamos de revisar es la división anatómica, ¿no? Central, periférico. Central derivado del tubo neural, periférico derivado de la cresta neural. Ya revisamos los componentes, ¿no? Ahora, ¿de qué manera funciona? Vamos a revisar el componente del sistema nervioso. Vamos a revisar. A ver, creo que se está tardando en pantalla. Hola, hola. Sí se escucha bien. Ok, entonces quiero que observen cómo en este esquema tenemos una división hacia el lado izquierdo de la pantalla, ¿sí? Vean, aquí nos dice sistema nervioso central y hacia el otro lado sistema nervioso periférico. Entonces observen cómo tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico, ¿cuál es el componente anatómico y funcional que hay, Neuronas. dijimos? Neuronas. Neuronas, así es, hay neuronas, eso. Sí, entonces hay neuronas tanto en el central como en el periférico. Entonces, las neuronas, vamos a tomar una de ellas para observar sus componentes. Fíjense, las neuronas tienen una región llamada soma, que es el sitio donde generalmente encontramos el núcleo de la célula, ¿sí? Entonces ahí está el soma. Y tiene una porción alargada. ¿Cómo se llama esta porción alargada? ¿El axón? El axón, ¿sale? Entonces, fíjense, tenemos neuronas, ya dijimos, en el sistema nervioso central y en el periférico, y pues todas tienen su soma y su axón, si se fijan, todas tienen soma y axón, ¿sale? Entonces, para diferenciar cuáles neuronas son del sistema nervioso central y cuáles son del sistema nervioso periférico, las vamos a nombrar de manera distinta cuando estén agrupadas, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, aquí tengo un grupo de células de somas, ¿ya vieron? De somas de esas neuronas al interior o en el sistema nervioso central. ¿Ya vieron?
Tengo una agrupación de células de somas neuronales en el sistema nervioso central. A esta agrupación de somas, ¿cómo le voy a llamar? Si se encuentra en el sistema nervioso central. Nucleosoma. No, nucleosoma es otra cosa. Núcleo, ¿sí? Núcleo. Entonces, acuérdense, las neuronas tienen soma, es decir, cuerpo, soma y axón, no se les olvide. ¿Vale? Soma y axón. Entonces, cuando tenemos un conjunto de somas en el sistema nervioso central, le vamos a llamar Somitas, ¿no? núcleo. No, 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 las somitas son otra cosa. Ahorita no hablaremos de somitas. Todavía falta. Se parecen luego las palabras porque la raíz tiene pues una idea fundamental, significa algo, y surgen muchas palabras, ¿no? Que se parecen, pero bueno, en este caso, otra vez, al conjunto de somas neuronales en el sistema nervioso central le voy a llamar núcleo. Pero si se fijan, también tenemos agrupaciones de somas neuronales, pero ¿en qué sistema nervioso? Periférico. En el periférico, pero pues como ya están fuera del central, ya no le puedo llamar núcleo. Entonces, al conjunto de somas neuronales fuera del sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico, ¿cómo le voy a llamar? Ya no le voy a llamar núcleo, ¿cómo le llamo? Ganglios. Ganglio, ¿sí? Se le llamo ganglio. Ahora fíjense, voy a dibujarles por acá otras dos neuronas en el sistema nervioso central, ¿sale? Una neurona, otra neurona. Ahí están dos neuronas. ¿Qué parte de las neuronas dibujé? El soma. Yo sé que a lo mejor no se parece del todo, pero ¿qué les dibujé? Soma. El soma, justo, el soma. Entonces, vean, ahora voy a dibujar su axón. ¿Sí? Vean. En el caso de las primeras células, vean, estas que habíamos agrupado en un núcleo, si se fijan, todos sus axones, ¿qué les ocurre? ¿Qué tienen en común sus axones? ¿Qué les notan? Dijimos que aquí teníamos una división, ¿no? Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Entonces, los axones de este grupo de neuronas, ¿qué característica tienen o qué le notan de acuerdo a esto que les acabo de mencionar? Todos llegan al sistema nervioso periférico. Exacto, todos los axones salen del central y por lo tanto, una vez que atraviesan esta barrera, pues estos axones ya se les considera en el sistema nervioso periférico. ¿Me explico? ¿Sí o no? Sí. Por eso aquí abajo lo que les dibujé son dos neuronas cuyos axones no están abandonando el sistema nervioso central, más bien lo están recorriendo, ¿sí? Pero nunca se salen, están al interior del sistema nervioso central. Entonces, fíjense, estos axones de las neuronas que se encuentran en el sistema nervioso central, ¿cómo se llaman este conjunto de axones? ¿Cómo le llamamos? Que ya tenemos el conjunto de somas, ¿no? El conjunto de somas, dijimos, le llamamos núcleo. Pero ahora, el conjunto de axones que recorren en el sistema nervioso central, ¿cómo les llamo? Nervios craneales. Nervio, no. No le llamo nervio. Tracto. Conjunto de axones al interior del sistema nervioso central, justo tracto.
Le voy a llamar tracto. El conjunto de axones en sistema nervioso central le llamo tracto. ¿Sí? Tracto o fascículo, ya veremos. Algunos axones tienen nombres específicos por el recorrido, por la morfología que tienen, pero de manera general lo vamos a dejar como tracto fascículo. ¿Sí? ¿Puede repetir? También pueden, pues, encontrarse fuera del sistema nervioso central. Sí. A ver, creo que no escuché bien, creo que tengo ahí problema o no sé, no escuché bien. ¿Me podrías repetir? Que si podría repetir cómo se llamaba los el conjunto de axones. Es que dijo otro nombre, dijo tracto, pero después se trabó. Ah, ahí va. Denme un segundo porque se trabó esto. Voy a volver a compartir la pantalla. Entonces, ¿quedó claro que era un tracto o no? Tracto o fascículo, para quien preguntaba, ¿sale? Tracto o fascículo. ¿Quién me repite qué era tracto o fascículo? El conjunto de axones en el sistema nervioso central. Eso, muy bien. A ver, vamos a regresar. Tracto o fascículo, ¿sale? Fascículo se escribe con SS. Pero, ya comentamos, también hay axones fuera del sistema nervioso central. Hay conjuntos de axones que recorren el sistema nervioso central. ¿Ya vieron? A estos axones que se encuentran en el sistema nervioso periférico, en conjuntos, ¿cómo les vamos a llamar? ¿Nervio? Nervio, justo. Sí, supongamos que vienen aquí otros axones, siempre van acompañados, nunca van los axones solitos, siempre van en grupos, ¿sale? Entonces, al conjunto de axones, pero ahora en el sistema nervioso periférico, les llamo nervio. Si se fijan, las definiciones solamente son para diferenciar cuáles son en central y cuáles se encuentran en el periférico. Bueno, es una división muy, muy importante, pero a final de cuentas, en estas estructuras están conformadas por neuronas y sus distintas regiones, somas y axones. ¿Me explico? Sí, A ver, como que está un poquito alentada la imagen. Denme un segundo. Entonces, dudas entre qué es un núcleo, qué es un tracto, qué es un ganglio, qué es un nervio. Yo tengo una. ¿Sí? Entonces se le llama nervio cuando los axones, o sea, como que vienen del sistema nervioso central, pero con todo y su axón al nervioso periférico. Ah, fíjate. Los nervios son conjuntos de axones, ¿sí? Así de sencillo. Ahora, los axones, si analizamos, hay unos axones que vienen de una neurona que estaba en el sistema nervioso central, ¿no? Lo que decíamos hace rato. Estas neuronas, su soma está en el central y su axón se extiende hacia el periférico. Entonces, a estos somas están en el central, les tenemos que llamar núcleos, no hay de otra, ¿sí? Son somas en el sistema nervioso central, entonces estas neuronas se encuentran formando un núcleo, pero sus axones, como ya salen del central, no importa de dónde vengan, estos axones están fuera del central, aunque vengan de una neurona nuclear, ¿sí? Entonces estos axones, aunque su neurona, aunque sus somas se encuentren en el sistema nervioso central, estos somas están formando nervios, ¿sí? ¿Me explico? Sí, 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 gracias. Pero si te fijas, hay axones que, que vienen de las neuronas que se encuentran en los ganglios, ¿sí? Ahí están sus somas, ¿ya viste? Ahí está el soma de la neurona en el ganglio y pues su axón
se recorre pues el sistema nervioso periférico. O sea, estos axones a final de cuentas también están formando nervios. No importa de dónde venga el axón, si venga del sistema nervioso central o sea totalmente periférico. El conjunto de axones en el sistema nervioso es periférico o fuera del central forman nervios. ¿Sí? Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo tengo una duda, pero con la imagen. Es que hay como Dime. unos circulitos morados. ¿Esos son núcleos como núcleos celulares? ¿Estos? Ajá. Ah, justo. Ahorita nos estamos enfocando en la neurona, pero en el sistema nervioso central hay un montón de células. Algunas de esas células que se encuentran asociadas a neuronas, ¿sí? Vean, forman unas estructuras que seguramente ya habían leído alguna vez. ¿Qué son estas estructuras que ven por ahí en el axoncito de la neurona? O les habían hecho el ejemplo, ¿no? Las neuronas como conducen impulsos eléctricos, muchas de ellas que tienen como para evitar hacer cortocircuito. Mielina. Mielina, un aislante que además les permite que el impulso vaya mucho más rápido, ¿sí? Entonces lo que observamos aquí son unas células encargadas de formar las vainas de mielina en las neuronas. ¿Me explico? Entonces, por cada fragmento de mielina que tenga el axón de la neurona va a tener una célula. Ah, ok, qué buena pregunta. Fíjate que hay una célula encargada de mielinizar neuronas en sistema nervioso central y hay otra célula que se encarga de mielinizar en sistema nervioso periférico, ¿sí? No me quiero meter tanto en eso, revísenlo, está bien, no es el punto ahorita, pero para que no se quede la duda. En el sistema nervioso central tenemos una célula que se llama oligodendrocito y en el sistema nervioso periférico tenemos una célula que se llama Deshban. Entonces, esas células tienen la función de mielinizar los axones, pero pues ya sea en sistema nervioso central o en sistema nervioso periférico. Entonces, una característica que tienen, por ejemplo, los oligodendrocitos, es que se pueden unir a muchas neuronas. O sea, pueden formarle vainas de mielina a muchas neuronas, mientras que las células de Schwann se envuelven, se enredan totalmente para formar una vaina, ¿sí? O sea, eso lo van a ver más adelante, pero sí hay diferencias entre las células y algunas de ellas pueden mielinizar muchos axones a la vez y algunas solamente pueden mielinizar un axón a la vez. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí, gracias. Muy bien, pero sí, en histología a revisar todo eso. También en embrios los vamos a ver. ¿Alguna otra duda hasta aquí? ¿Dudas? No, todo bien. A ver, bueno, yo solo para Muy bien, aclarar. ¿sí? A ver, dijo que el conjunto de axones pues son como pues los nervios, ¿no? ¿En Pero sistema nervioso cuál? en el periférico Así es, en el periférico. y en el central dijo que se llamaba tracto. Así es. Pero, o sea, igual el tracto pues son nervios o... No, acuérdate. Tracto y nervio, ambos son un conjunto de axones. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Son un conjunto de axones. Ujú. ¿Cuál es la diferencia? Que unos axones están fuera del sistema nervioso central y otros están dentro del sistema nervioso central, pero a final de cuentas ambas estructuras son conjuntos de axones. Lo mismo con los núcleos. Ambas estructuras, ¿sí? El núcleo y el ganglio son conjuntos de somas neuronales, ¿sí? Son conjuntos de somas. ¿Cuál es la diferencia? Que un conjunto está fuera del central y un conjunto se encuentra al interior del central. ¿Queda claro? Ok, entonces en el periférico solo están los Ujú. nervios.
Ah, ok. Claro, Ya, ya. no puedes encontrar un nervio en el sistema nervioso central porque ese conjunto de axones ahí cambia de nombre, o sea, ahí se le llama tracto en el central, Ah, ok, ok. Gracias. ¿sí? Entonces, siempre que yo les diga, por ejemplo, vamos a hablar del núcleo del trigémino, ya por ustedes haber escuchado que es un núcleo, saben, esa estructura en dónde está, en el central. Pero si yo les digo, miren, el trigémino tiene también un ganglio. Entonces dicen, tiene otro grupo de neuronas, pero que está ya fuera del central. Sí, vean, el trigémino es un muy buen ejemplo. El trigémino, ya lo veremos, no en su momento, pero está formado por un núcleo y también tiene asociado un ganglio, ¿no? Pónganle ahí una notita, ¿no? Buscar nervio ganglio del trigémino y núcleo del trigémino. Pero bueno, ¿sí quedó claro o no? Sí, gracias. Muy bien. Ahora, funcionalmente, tenemos al sistema nervioso dividido en dos grupos también. Y ahora vamos a tomar estas definiciones que ya habíamos comentado. ¿Sale? Tenemos un sistema nervioso somático y uno autónomo. El somático básicamente es el que controlamos y es voluntario y consciente. Y el autónomo, ¿me recuerdan cómo era? Involuntario e inconsciente, ¿sí? ¿Cuál era el que sí es voluntario? Somático es voluntario y consciente y el autónomo es involuntario e inconsciente. No se les olvide. ¿Sale? Entonces, ambos tienen un componente somático, un componente motor y un componente sensitivo. ¿Sale? A ver, denme un segundo. Yo creo que vamos a revisar lo del somático, descansito, y nos continuamos con embrio, porque no he dado cuenta que ya son las 9. ¿Sale? Doctor, una pregunta. Voy a Bien, cambiar de dispositivo para la llamada. ¿Ahorita me podría aceptar otra vez? claro, Ok, claro, gracias. claro. A ver. A ver, ¿ya ven por ahí mi pantalla otra vez? Sí. Entonces, muy bien. Acuérdense que el sistema nervioso entonces puede ser somático o puede ser autónomo. ¿Qué dijimos del somático? ¿Es Es voluntario? Conscientemente. voluntario y consciente, mientras que el autónomo es involuntario e inconsciente. Entonces, veamos, los dos tienen un componente sensitivo y un componente motor. ¿A qué me refiero con esto? La información sensitiva es la que generalmente entra al sistema nervioso central procedente pues desde el sistema nervioso periférico, ¿sí? Y la información motora generalmente va en dirección contraria, es decir, surge del sistema nervioso central y se dirige hacia el sistema nervioso periférico. ¿Me explico? ¿Puede repetirlo, por favor? Ok, a ver. El sistema nervioso central, su componente autónomo, su componente funcional, acuérdense, es sistema nervioso somático y autónomo, quedamos, ¿no? Entonces, el somático es voluntario y consciente, el autónomo es involuntario e inconsciente. Ambas divisiones del sistema nervioso tienen un componente sensitivo y tienen un componente motor, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí.
Ok, entonces vamos a enfocarnos primero en el sistema nervioso somático, ¿sale? Entonces el sistema nervioso somático tiene un componente sensitivo y tiene un componente motor, ¿sale? El componente sensitivo del sistema nervioso somático son los estímulos que nosotros recibimos y hacemos de manera consciente desde el exterior. ¿Cómo podemos identificar la información que viene desde el exterior? Pues desde los nervios periféricos. Y entonces, la información sensitiva va desde el sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central. ¿Me explico? Sí, Entonces, vean, el sensitivo detecta los estímulos del medio externo. Vean, en esta representación, aquí donde se encuentran agrupados somas neuronales fuera del sistema nervioso central, aquí que les estaré representando. Ganglio. Un ganglio. Y si se fijan sus axones, ¿qué están formando? Nervios. Nervios. Entonces, vean, los nervios, ya sean craneales o espinales, llevan información entonces desde el sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central. Esta información, pues la podemos hacer consciente. Los estímulos sensitivos, tacto, vista, ¿sí? Audición, todo son estímulos del medio externo que nosotros llevamos al central para hacerlos conscientes. ¿Queda claro? sí, Muy bien. Mientras que la división motora del sistema nervioso somático son todos los movimientos que nosotros controlamos de manera voluntaria, como habíamos comentado, y consciente, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles serán movimientos voluntarios y totalmente conscientes? Caminar, Caminar, muy bien. ¿Qué más? Mover alguna extremidad, como Mover el alguna brazo o el brazo. extremidad. Exacto. Hablar, Justo. Hablar, muy bien. Pues todos estos pues respuestas motoras vienen desde el sistema nervioso central, generalmente desde la corteza, y esa información que sale del sistema nervioso central y se dirige específicamente a músculos, ¿sí? Por eso tenemos una vía que nos permite movilizar nuestro cuerpo dependiendo pues lo que queramos realizar, ¿sale? Entonces, ese es el componente motor del sistema nervioso somático. ¿Queda claro su componente sensitivo y su componente motor, de qué manera funcionan? Sí, sí. Sí, Para como recapitular, el sensitivo es el que lleva la información recibida y el motor es el que la devuelve para que se haga la acción. Sí, justo, o sea, los estímulos que recibimos desde el medio son la porción sensitiva y justo ese es mi estímulo inicial y ante ese estímulo yo puedo responder generando una respuesta. Entonces, básicamente, el sistema sensitivo me permite identificar el estímulo y el motor emitir una respuesta, generalmente en reacciones ante ese estímulo. Justo. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. ¿Algo más? Muy bien. Vamos a dejarla hasta aquí a sistema nervioso. Ya nos faltaría solo la parte autónoma. Se la estudian y nos la comentamos en clase, ¿sale? sí.